Hola, estamos en la lectura del libro Encuentra tu porqué de Simon Sinek. Día 12. Exponer, relatar las historias, entre 25 y 35 minutos. Una vez acabado el tiempo, cada grupo tendrá que explicar y comentar al resto dos o tres de las historias que ha recolectado, las que consideren más importantes en el sentido de que son las que más han conmovido a los integrantes del grupo. Cada persona expresa sus sentimientos de forma distinta. Algunos se excitan, otros se animan, se les pone la piel de gallina o hasta se ahogan. Las respuestas emocionales son indicadores para el facilitador de que hay que profundizar más. Pídele al narrador que cuente más sobre sus sentimientos y reacciones ante esa historia particular que evocó reacciones tan intensas. Volviendo a los ejemplos de la Marzocco, he aquí algunas de las preguntas que Peter tuvo que hacer para mejorar la conexión emocional con la contribución de la empresa. Cuéntanos más sobre el primer evento Out of the Box. ¿Qué es lo que la gente disfrutó más? ¿Cuáles eran sus comentarios? Dinos más sobre las fotografías de la exposición. Si hubo alguna que te gustara más y por qué. ¿Qué ha cambiado en la vida de la gente de la comunidad? ¿Puedes darnos un ejemplo concreto? Consejos para el facilitador. La ruta al por qué es a través del qué. En lugar de preguntar comenzando con por qué, por ejemplo, ¿por qué te gustó una foto? Tienes que preguntar qué es lo que te gustó de esa foto. Para la gente es más fácil contestar el qué o el cómo que el por qué. Normalmente dejamos unos 20 minutos para compartir historias, pero prepárate para que la conversación se alargue. Es una parte muy valiosa del proceso porque es raro que la gente se reúna para hablar de cosas que no sean números y reflexionar sobre la aportación a la empresa y de la empresa. Por eso es bueno dedicar 4 o 5 horas al proceso de descubrimiento del porqué tribal. Se necesita tener margen para alargar las conversaciones si fuera necesario. Una vez que todos los equipos hayan compartido sus historias, es tiempo de pasar a la segunda conversación. Conversación 2. ¿Cuál es tu contribución? 10 minutos. En cada historia, ¿cuál ha sido el aporte o contribución específica de tu organización a la vida de los otros? Expresado en forma de verbo-acción, verbo en infinitivo. Continuaremos trabajando con los mismos equipos. Los participantes deben comenzar con una hoja en blanco y escribir los verbos y acciones que capturen la esencia de los aportes o contribuciones que se expresan en las historias que hacen que se sientan orgullosos. Antes de que los equipos comiencen, clarifica los objetivos de este ejercicio particular explicando que los verbos son importantes porque nuestro deseo es descubrir un porqué que es aplicable y no meramente descriptivo. Los verbos acciones no deben ser los deseables, es decir, esto consiste en lo que la gente de la compañía ha hecho, no lo que desean hacer o ser. Los verbos acciones deben estar directamente relacionados con una o más historias que el equipo haya identificado antes. Este nexo es vital. Si no existe, se corre el riesgo de que la tarea se convierta en un mero enunciado de marketing en el cual las palabras se escogen porque suenan bien. Dile al grupo que deben apoyar su acción con una historia que claramente demuestre la conexión. Consejos para el facilitador. Una buena forma de mantener a la gente en el camino adecuado es que intenten completar la frase. En esta historia se ve cómo ante las circunstancias dimos la cara y hemos do. El blanco debe ser rellenado por un verbo. Ver ejemplos en el apartado más ejemplos tribales. Puesto que los equipos escogerán historias del pasado, el tiempo del verbo debe estar en pasado. Sin embargo, es mejor anotar el tiempo infinitivo del verbo con la forma vista. Verbo en infinitivo que nos servirá luego en el proceso. Cada equipo debe conseguir al menos 10 verbos, acciones y escritos que ocuparán no más de una hoja en el caballete. Comprobarás que generalmente la gente se involucra fácilmente en esta conversación y la acaba rápidamente. Con 10 minutos suele ser suficiente.
Estos son algunos de los verbos que aparecieron en la lista de la Marzocco. Involucrar, enriquecer, construir, conectar, unir, inspirar, confiar, disfrutar la vida, amar. Exponer, recolectar los temas, entre 10-15 minutos. Una vez que cada equipo tiene su lista de verbos, acciones, hay que compartirlos con el resto del grupo a través de un vocal de cada equipo. Ahora es momento de utilizar tu rotafolio y anotar en la hoja cada verbo. Mejor si consigues un voluntario para escribir. Así puedes concentrarte en el proceso y asegurarte de que se dicen todas las palabras. Después, pasa al siguiente grupo sin cambiar de hoja. Todos los verbos de los tres grupos tienen que estar juntos. Esta página será muy importante más tarde. Aunque sean similares o se hayan dicho, anota todos los verbos, acciones de cada grupo. Si son exactamente iguales, en lugar de repetirlos, agrega un asterisco cada vez que sea repetido. A veces dos equipos propondrán frases que son similares pero no idénticas. Por ejemplo, uno podría decir fomentar la creatividad y otro podría decir promover la libertad de pensamiento. El hecho de que estén pensando en la misma línea es bueno. Significa que sus historias ilustran un tema constante dentro de la organización. Si puedes, haz que los dos equipos acuerden una única versión. Registra esa versión en el rotafolio y márcala con un asterisco. En general, este proceso de información suele hacerse en 10 minutos. Tienes ahora una hoja en el caballete al frente de la sala en la que se ven todos los verbos que han sido escritos. Comienzas a ver algunos temas que se van repitiendo. En el de la Marzocco, por ejemplo, los verbos eran involucrar, conectar, unir. Hay tal vez otro tema que se expresa con enriquecer y disfrutar la vida. La naturaleza exacta de estos temas surgirá con las historias que hay tras ellos. Descanso. 15 minutos. Gestionar la energía del proceso requiere de algunos descansos. Aunque no pueden ser muy largos para no perder el impulso, cada grupo y sesión será diferente y tu trabajo como facilitador es reconocer el tiempo apropiado para retomar la tarea. Generalmente descansamos después de la conversación 2. Es cosa tuya decidir cuándo. Equipar la sala adecuadamente y tener algo para beber o comer a mano durante el descanso ayudará a que no se alargue mucho. Conversación 3. ¿Cuál es el impacto? 15 minutos. Después del descanso, haz que todos regresen a sus equipos para trabajar en la conversación 3. Por lo general, hay un gran murmullo en la sala en este punto. La gente empieza a conectar de forma diferente y más significativa. Esta tercera conversación está diseñada para profundizar en esa conexión. ¿Qué les permiten a otras personas hacer o ser las contribuciones de tu organización? Piensa en cómo la vida de la gente es diferente después de interactuar con tu organización cuando está en su mejor momento. Mientras la gente considera sus respuestas, indícales que se remiten a las historias de la conversación 1. Nuevamente, el objetivo de cada equipo es concentrarse en el impacto que las historias narradas han tenido. Hazles pensar en concreto en las personas involucradas en esas historias. ¿En qué pudieron convertirse o qué pudieron hacer esas personas gracias a las acciones de la organización? Recuerda que no estamos hablando de números o métricas. Buscamos el impacto más amplio, el impacto humano. ¿Te das cuenta de que están empezando, te das cuenta de que están empezando a entenderlo cuando sus respuestas son más emocionales y viscerales? Utilizando una hoja en blanco deben buscar una frase que recoja el impacto de esas contribuciones. Consejos para el facilitador. A veces la gente tiende a disminuir el impacto que la organización tiene en la vida de los demás. Puede que digan que los de la competencia hacen las mismas cosas. Si eso sucede, devuélvelos a sus historias. La competencia puede tener un qué similar, pero no tiene las mismas historias del por qué. El método tribal no es acerca de la competencia, es para determinar lo que la organización cree y por qué existe.
Antes de destacar, debemos saber qué representamos. Para tener una idea de cómo es esto en la práctica, volvamos al ejemplo de la Marsoco para ver qué dijeron acerca del impacto de su organización. Hemos puesto en cursiva las historias de la conversación 1 y luego las respuestas de la conversación 3, para que se vea claramente la conexión entre las dos. Estas respuestas escritas están más detalladas de lo que se puso en el rotafolio. Expandimos las respuestas del grupo para que tengan más sentido ahora fuera de su contexto original. En 2009 hicimos nuestro primer evento Out of the Box. Allí fue cuando nos reunimos con gente de todo el mundo, proveedores, baristas, clientes, amantes del café. Tras 2 días extraordinarios, compartimos ideas y reflexiones que celebraban la alegría de vivir. Se suponía que iba a ser un evento único, pero se ha convertido en bianual debido a su éxito. Una de las relaciones que surgió de ese evento fue entre Andrija, un barista de Serbia, y Catalina, que tiene una tienda de café en Barcelona. Su tienda se ha convertido en un punto de encuentro de emprendedores para desarrollar nuevas ideas y negocios. Esto inspiró a Andrija a crear una tienda similar en Serbia y fue el catalizador de nuevos negocios, provocando un impacto significativo en la comunidad local. Sin el evento Out of the Box, probablemente nada de ello hubiese sucedido. 2. Nos encanta reunir personas. Recientemente patrocinamos una exposición de fotografías sobre cultivadores de café en Tanzania. Las fotos son muy evocativas y nos ayudaron a entender mejor todo el proceso del café desde su origen. Aunque el tema es el café, va más allá de eso. Es sobre las relaciones humanas. Parte de los ingresos de la exposición se usaron para ayudar a la comunidad productora de café en Tanzania. El dinero recolectado ha cambiado la vida de Elizabeth, una de las mujeres de las fotografías, y sus socios recolectores de café, pero el efecto de la exposición va más allá. También ha servido para crear conciencia del trabajo de los recolectores, por lo que ahora se consideran más reconocidos y satisfechos de su labor. 3. Trabajamos con un tostador de café en México, en una región donde la mayoría de la gente no tiene acceso a la educación superior. Nuestra empresa tiene una política de contratación basada en quién eres y la pasión que tienes, no en los títulos que has obtenido. Eso ha sido un gran acierto y muchos de ellos han ascendido a altos cargos. Emilio, por ejemplo, se ha convertido en director de tostado del café, lo que le ha permitido sacar a su familia de la pobreza. Esa oportunidad transformó la vida de Emilio e inspiró a otros como él a ver posibilidades que antes no veían. Confiere a los grupos entre 15 y 20 minutos para discutir la conversación 3. Llegados a este punto, tu papel como facilitador es observar. Interven solo si un equipo necesita ayuda para concentrarse en la tarea. Verás que estas tareas suelen ser muy emocionales. Hemos visto a los ejecutivos más duros echar un lagrimón al darse cuenta del impacto a nivel humano que ha tenido alguna decisión suya. Aún personas que se han mostrado frías y distantes durante el taller, a veces, después del mismo, se acercan al facilitador para decirle lo conmovidos que están. Cuando la gente experimenta este tipo de sentimientos, se den cuenta o no, su conexión con el porqué de la organización se refuerza. Exponer, captando el impacto, entre 20 y 30 minutos. Al igual que con las otras conversaciones después de discutir, llega el momento de compartir las respuestas con el resto de los participantes. Ahora es el momento para que el facilitador opte por un papel más activo. Aquí deberás estar más atento e involucrado en sintetizar lo dicho. Necesitarás entre 20 y 30 minutos para el ejercicio. Antes de comenzar, ten 2 caballetes con hojas en blanco en el frente de la sala. Necesitarás espacio. Invita a cada equipo a compartir los resultados de la conversación 3. Tu trabajo es escuchar atentamente para captar cada respuesta, lo que encierra el impacto de la acción. La diferencia que realiza en la vida de los otros. Anótalos en tus rotafolios para que todos lo vean, al igual que con la conversación 2.
Si los equipos tienen declaraciones de impacto similares, agrúpalas o márcalas con un asterisco. Tu trabajo es sintetizar en una frase que recuerde a todos el impacto que ha tenido la historia subyacente. Por ejemplo, con la Marzocco escribimos: construir comunidad. El café de Andrija inspirando nuevos negocios. Gente sintiéndose apreciada y viviendo más satisfechos. Elizabeth y los recolectores de café. Gente viendo posibilidades donde antes no existían. Emilio convirtiéndose en jefe del tostadero. Después de que cada equipo tenga la oportunidad de exponer y compartir, junta todos los resultados de la sesión. Eso incluye la hoja con todos los verbos acciones de la conversación 2 y las 2 hojas con las declaraciones de impacto generadas en la discusión 3. Pon los 3 caballetes juntos para que todos los vean. Ahora tienes todo lo que necesitas para el siguiente paso: redactar el borrador de declaración del porqué. Redactar un borrador de declaración, entre 35 y 40 minutos. El siguiente paso del proceso es que el grupo elabore versiones de declaración del porqué a partir de los verbos acciones y las declaraciones de impacto basadas en los resultados de las conversaciones realizadas. A estos borradores los llamamos candidatas a declaración del porqué, porque luego evolucionarán hasta convertirse en un solo borrador que el grupo podrá implementar y refinar más adelante. La habilidad de un grupo de personas para hacer cosas remarcables se basa en cómo de bien esas personas pueden funcionar como un equipo. Muy bien, hasta aquí nuestra lectura de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.